Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Estamos en esta sesión del jueves 27 de agosto con Cristian Garay. Le agradecemos que nos va a dar una plática de un área pues bastante nueva de las matemáticas, y ahí para que aprovechen si tienen alguna pregunta o quieren saber qué pueden ir aprendiendo para acercarse al tema de las ecuaciones diferenciales tropicales. Entonces, pues le agradecemos a Cristian y ya ha participado otras veces aquí en el coloquio y bueno, pues gracias por compartir y por ahí dar un panorama de lo que está ahorita más actual. Gracias, Cristian. Entonces los dejamos con Cristian. Acuérdense de, si quieren, pueden hacer sus preguntas en el chat. Y si quisieran la liga para entrar directamente a la reunión, también nos pueden mandar un inbox o comentarnos ahí en los comentarios de los videos de las páginas. Gracias, Cristian. Pues te dejamos. Bueno, muchas gracias, Efraín, por la oportunidad de hablar en el coloquio. Siempre es un gusto. Voy a empezar a compartir mi pantalla porque yo traigo presentación. Listo. Y bueno, como comentaba Efraín, les quiero platicar hoy de una área un poco reciente, que son las ecuaciones diferenciales tropicales. El nombre puede ser un poco rimbombante o interesante o raro, como lo quieran ver. Y la idea es que de momento no tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? Es un área que está apenas irrumpiendo y está bastante activa, pero no hay mucha gente, ¿no? Por falta de difusión. Entonces, para paliar un poco esta falta de difusión, estoy hoy aquí presentándoles esto, ¿no? Y pues también no hay que perder el contacto en estos tiempos difíciles. Cualquier esfuerzo por difundir, por hacer que la matemática, la ciencia llegue al público es loable y es digno de admiración, ¿no? Gracias al equipo de Ciencias TV que hacen posible estos eventos y a ustedes por estar aquí. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Entonces, tengo aquí una meta general. Mi meta general voy a presentar lo que son métodos tropicales para resolver problemas relacionados con ecuaciones diferenciales en general. Cuando metemos métodos tropicales, es costumbre hacer distinción con lo que ya veníamos trabajando y ponerle clásico, ¿no? Por ejemplo, está la geometría algebraica tropical, la geometría algebraica clásica, o el análisis clásico y el análisis tropical, o el análisis idempotente. Entonces, un poco un comercial de que quiero hacer aquí es que cualquier área de las matemáticas en principio es susceptible de tropicalizarse. Tropicalizarse no es un adjetivo malo, ¿no? Como frecuentemente lo escuchamos en ciencias políticas o en ciencias en humanidades, ¿no? Tropicalizar quiere decir que pues vamos a usar herramientas más cercanas a lo que serían las matemáticas aplicadas para atacar problemas clásicos. Entonces mi meta general es decirles cómo hacer esto en el ámbito de las ecuaciones diferenciales. Entonces, para quienes sepan un poco más de esto, habrá personas que no sepan qué es una ecuación diferencial o por qué son importantes. Habrá gente que ya haya llevado teoría de estabilidad, sistemas dinámicos, entonces esto es una plática incluyente, es para todo el mundo. Quiero estudiar ciertas soluciones de ecuaciones diferenciales de cierto tipo, ¿no? Entonces esto lo voy a ver más al rato, las formalidades, y también decirles que pues usualmente cuando uno estudia ecuaciones diferenciales, ya sea
en física, en economía, en biología, en estadística, en procesos estocásticos. Lo que le interesa a uno es encontrar soluciones concretas, ¿no? Y después que encuentras la solución a un problema, la tratas de interpretar, a ver qué dice, si me voy al límite, qué pasa con este punto fijo, etcétera. Mi plática no va a ser de ese estilo, no voy a estar interesado en solucionar una ecuación diferencial particular, ¿no? Lo que me interesa es ver cómo se comportan todas las soluciones al mismo tiempo. Entonces, en este sentido, esto tiene muchas conexiones con lo que vendría siendo la geometría algebraica, que también voy a hablar un poco de ella. Tengo tengo tres secciones. La primera es de qué va esto en general, es el marco teórico de la geometría algebraica diferencial. La segunda es de dónde viene, un poco de filosofía. Y la tercera es ejemplificar cómo funciona esto y qué es lo que falta, ¿no? De hecho, es más fácil decir lo que está hecho que lo que no está hecho. Y al final de cuentas, voy a motivar la introducción de esta tecnología por problemas clásicos, ¿no? Los problemas clásicos siempre están en el corazón de lo que son las matemáticas tropicales. Las matemáticas tropicales son una caja de herramientas que nos permite atacar problemas clásicos desde otra perspectiva. Y pues ha sido muy fructífera, por eso se sigue usando. Entonces hoy voy a empezar con la geometría algebraica diferencial. Si no saben lo que es la geometría algebraica, ustedes agarran un conjunto de polinomios que son sumas de monomios. Un monomio es un término algebraico que tiene una constante, unas variables a ciertas potencias, y agarran un conjunto el que ustedes gusten y tratan de solucionarlo en cierto espacio, ¿no? Pueden ser los racionales, pueden ser los reales, que nos enseñan ceros de polinomios reales, por ejemplo, una recta y igual a mx más b. En R2 puede ser un paraboloide de revolución, puede ser todo lo que tenga ecuaciones algebraicas que no involucre funciones trascendentes, es el dominio de la geometría algebraica, ¿no? Entonces, esta es una definición estándar de geometría algebraica, y ahora le estamos poniendo otra palabra que es diferencial. Diferencial tiene que ver con derivadas, y las derivadas son objetos algebraicos que son ciertas funciones que satisfacen ciertas propiedades, ¿no? Entonces, la geometría algebraica diferencial son ceros asociados a conjuntos de polinomios diferenciales. Entonces, cuando igualamos un conjunto de polinomios diferenciales a ceros, se vuelven ecuaciones diferenciales. Entonces, ya voy a empezar un poco con el formalismo. El formalismo no es pesado, solo requiere un poco de álgebra conmutativa, de inicios de mitad de la carrera probablemente. Entonces, voy a hablar concretamente de un ejemplo. En principio, esto es válido para cualquier número de variables en nuestro anillo base y cualquier número de variables diferenciables. Ahorita vamos a ver eso. Pero aquí, por simplicidad y para fijar ideas, voy a tomar dos variables en el anillo base, que son t y u, y voy a tomar dos variables diferenciables, que son x y y. Entonces considero este anillo simplemente son todos los polinomios infinitos en dos variables, y aquí la variable x y la variable y están numeradas con los números naturales, ¿no? Entonces, este anillo no es netériano. Este anillo tiene muchísimos elementos, muchísimas variables, y un elemento de ahí se llama un polinomio diferencial. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo concreto. Agarro el a por x1, 0, y1, 0, más b, y1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más c, ese producto de 4 x, ¿no?
Este ente abstracto es un polinomio diferencial. Él vive en C2,2. C son los números complejos. Y aquí A, B y C son series de potencias, ¿no? Son polinomios infinitos en dos variables. Entonces, este polinomio se puede interpretar como una ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues el X va a representar una primera función, phi1. El Y va a representar una segunda función, phi2. Y el subíndice, el primer subíndice va a representar el orden de derivación con respecto a la primera variable. Y el segundo subíndice va a representar el orden de derivación con respecto a la segunda variable. Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial en dos variables, t y u, y es lo mismo dar el polinomio de arriba p o darlo como operador. Entonces, aquí estas funciones phi1 y phi2 pueden ser cualesquiera dos funciones que se puedan derivar con respecto a t y u y se puedan multiplicar y se puedan sumar, ¿no? Entonces, pueden ser aquí funciones continuas, funciones doblemente derivables, cuatro veces derivables en cada una de las variables, y pues por simplicidad vamos a tomar que sean series de potencias. Entonces aquí phi1 y phi2 van a ser series de potencias, y voy a introducir la primera definición importante, ¿no? Si yo tengo un polinomio diferencial, o una ecuación diferencial en este caso, una solución es cualquier pareja de series que cuando yo le evalúe, como lo tengo aquí, me dé cero. Entonces no hay nada nuevo, ¿no? Es una solución, es lo que tiene que ser. La pones en tu expresión, haces los cálculos algebraicos y ves que te da. Si es cero es solución, si no, no lo es. Entonces, por razones técnicas, estas dos derivadas de las series de potencias las tengo que extender a todo el anillo de polinomios diferenciales. Recuerden que es pegarles las variables x y y. ¿Cómo? Pues es un operador de desplazamiento. La derivada en el primer factor en t actúa como un operador de desplazamiento desplazando la variable x un lugar hacia arriba en la primera entrada, ¿no? Y similarmente, la derivada de x y j con respecto a u es desplazar el j un lugar más. Y luego, como los polinomios son productos y sumas, yo sé que las derivadas tienen que cumplir ciertas reglas básicas con respecto al producto y a la suma, y las extiendo como deben de ser extendidas, ¿no? Y aquí tengo un ejemplo. Voy a agarrar mi polinomio anterior y lo derivo con respecto a t. Entonces, pues la derivada es un operador lineal, se lo aplico a cada uno de los tres términos y sigue la regla de Leibniz. Entonces, pues derivo uno y lo multiplico por los demás, luego lo sumo con la derivada del otro y lo multiplico por los demás y así me la llevo, ¿no? Y entonces, la derivada de p con respecto a t, p es esta expresión algebraica, es otro polinomio diferencial, ¿no? Y lo que es interesante es que esta regla se hizo para que conmute con la evaluación. Si ustedes tienen una ecuación diferencial y le evalúan, eso les da una serie, porque solo estoy fijándome en series de potencias. Y es lo mismo evaluar y derivar que derivar el polinomio y luego evaluar. Y esto nos dice que los ceros deben de ser estables bajo derivación. Entonces, para los que sepan geometría algebraica, la geometría algebraica estudia ceros de polinomios en ideales. Y como lo que quiero hacer es llevarme todo el contexto de la geometría algebraica al caso diferencial, es decir, ahora estudio geometría algebraica con operadores diferenciales, pues es natural pedirle que mis ideales sean cerrados bajo la diferencial, ¿no?
Entonces, un ideal de este anillo no newtoniano se dice diferencial si cada vez que tome un elemento allí, si lo derivo con respecto a mis dos derivadas, el resultado vuelve a caer allí, ¿no? Esto se llama un ideal diferencial y van a ser importantes para la teoría. Ahora sí, ¿qué es la geometría algebraica diferencial? Ya llegamos a una de las definiciones esenciales. Como les comentaba, una variedad algebraica afín. Ustedes agarran un conjunto, un ideal de polinomios en los complejos y se preguntan por el conjunto de ceros comunes en el producto cartesiano n veces de los complejos, ¿no? Son todas las soluciones comunes de un sistema de polinomios. Entonces, la geometría algebraica diferencial le mete un poquito más de especias. Ahora considera este problema, pero con operadores diferenciales. Entonces, una variedad algebraica diferencial, pues agarro un ideal diferencial y me fijo en todas las soluciones de todos sus elementos, ¿no? Entonces, realmente es un símil de lo que son las variedades algebraicas afines. Nada más que le estoy pegando la palabra diferencial en cada lado, ¿no? Ahora mi ideal es diferencial y me fijo en todas las soluciones en series de potencias de todos los elementos del ideal. Esos son el conjunto de ceros o la variedad algebraica diferencial asociada al ideal diferencial. Y bueno, esta idea no es nueva. Esta idea ya se le había ocurrido a Joseph Fels-Reed hace casi 100 años. Él dijo, bueno, ¿por qué no estudiamos las ecuaciones diferenciales desde el punto de vista de polinomios? Él hizo una teoría muy, muy bonita, muy bella, algebraica sobre esto, ¿no? O sea, para los que sepan álgebra moderna, recuerden que empezamos probando propiedades de los ideales primos, empezamos probando propiedades de los módulos, empezamos estudiando propiedades de descomposición, propiedades de ideales radicales, del Nullstellensatz, todo lo que se hace en un primer curso de álgebra conmutativa se puede repetir en el contexto diferencial. Y después otro libro que es importante considerar en este aspecto es Differential Algebra and Algebraic Groups de Colchin, que es del 73, ¿no? Tiene casi 50 años. Y digamos que estos son las piedras angulares de la literatura en estos temas, ¿no? Que tampoco, también si dicho sea de paso, no son muy populares. Entonces, vámonos. Cuando introduzco un concepto, en este caso variedad algebraica diferencial, tomo un ideal y me fijo en todas sus soluciones. Lo primero que hay que hacer es ver si lo podemos entender. Entonces, me pregunto yo qué puedo decir sobre el conjunto de todos los ceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la geometría algebraica clásica, si yo doy un polinomio en los complejo y me fijo en la hipersuperficie, o sea, me fijo en los ceros de ese polinomio, pues eso ya lo tenemos bien estudiado, ¿no? Desde la antigüedad. Sabemos que hay invariantes que lo caracterizan y que la geometría depende del grado, etc. Sin embargo, aquí es un poco más difícil porque tenemos en principio un espacio de dimensión infinita, tenemos un número infinito de variables, ¿no? Entonces es más difícil encontrar o describir cómo son estos conjuntos. Sin embargo, pues tienen un interés teórico porque las ecuaciones diferenciales, para los que no lo sepan, están presentes en todo el abanico de las ciencias, ¿no? No nada más en las matemáticas. Y el primer puntapié que nos da la vida es un teorema de Jan Denef y Lipschitz del 84, digamos hace 30 y cacho años, que dice un balde de agua fría, ¿no? No hay un algoritmo que te calcule soluciones en serie de potencias de estos sistemas. Entonces, pues uno se decepciona y dice, bueno, ¿para qué le seguimos si ya se demostró un algoritmo de indecibilidad? O sea, dada una solución o dada una serie de potencias,
una pareja de serie de potencias, si tú tienes una ecuación diferencial parcial, no hay un algoritmo que te diga si sí o si no es solución. No existe. Es imposible crear un algoritmo. Entonces, hace 5 años, Dima Grigoriev introdujo la idea dijo, bueno, probablemente sea imposible, es imposible dar un algoritmo que nos caracterice todo, pero podemos encontrar, o quizás podamos decir algo interesante de sus soluciones, ¿no? Entonces él dijo, pues vamos a estudiar el conjunto de soportes de soluciones. Ahorita vamos a ver qué es el soporte de una solución, pero pues ya se lo deben estar imaginando. El soporte son los monomios no cero de la serie, ¿no? Y eso tiene nuestro objetivo, bueno, vamos a decirlo, aquí está la definición. La idea de Grigoriev hace 5 años fue, ok, este problema es muy importante, es muy difícil por el resultado de teoría de modelos, entonces vamos a estudiar sus soportes. Tengo una serie infinita en 2 variables, una serie formal de potencias en 2 variables, y su soporte pues simplemente son las parejas y J que aparecen con un coeficiente no cero en la serie, ¿no? Por ejemplo, un soporte, si una serie tiene soporte compacto, soporte finito, quiere decir que es un polinomio. Es decir, solo un número finito de términos son no cero. Y la idea de esta persona, de este investigador, fue que a lo mejor había un formalismo algebraico o combinatorio que dijera que estos soportes no solamente eran un conjunto de subconjuntos de n cuadrada, sino probablemente tuviera estructura. Y la estructura que se le quería dar era que fuese una variedad diferencial tropical, ¿no? Es decir, que existiese un conjunto de polinomios diferenciales tropicales o de ecuaciones diferenciales tropicales cuya variedad asociada, es decir, cuyas soluciones fuesen precisamente el soporte de las soluciones del ideal clásico. Voy a estar repitiendo, si no lo atraparon, voy a estar repitiendo esta idea a lo largo de la charla para que se quede un poco más presente. Pero sí fue cierto, ¿no? Su intuición fue muy, muy fuerte, fue real. Y dice aquí el resultado principal es que si I' es el soporte de I, y recuerden que es el ideal, es el conjunto de ecuaciones diferenciales que queremos entender, sus soluciones. Y esto quiere decir, si tropicalizamos el ideal, entonces la variedad asociada a la tropicalización del ideal son las soluciones de tu ideal inicial, ¿no? Del ideal algebraico con el que iniciaste. Entonces, pues esto es lo que desató el interés en esta área, ¿no? Dijeron, bueno, probablemente de los soportes tú puedas obtener alguna información útil sobre tus sistemas, ¿no? Entonces, el resumen de esta primera parte, que voy a terminar aquí, ya después, este es un poco más como que de dónde viene el formalismo, ¿no? Y cuál es el interés por estudiar esto. Y ya después, ahorita voy a pasar a la parte técnica, que es donde voy a explicar qué son las soluciones de una ecuación diferencial tropical y qué son ellas. Y al final, pues voy a hablar de algunos ejemplos, ¿no? Cómo opera esto. Entonces hay unos objetos que no los he definido aún, no se preocupen, que se llaman polinomios diferenciales tropicales y sus conjuntos de ceros, es decir, sus variedades diferenciales asociadas, que tampoco lo he definido hasta este momento, lo voy a hacer en un momento, son los soportes de variedades diferenciales clásicas. Entonces algo que les quiero decir es que esto trabaja para cualquier caso de ecuaciones diferenciales, ¿eh? Trabaja para el caso parcial y para el caso ordinario. Y me decanté por el caso parcial porque es más interesante, ¿no? Tiene más tela de donde cortar, pero el caso ordinario también sigue estando muy abierto.
Entonces el caso ordinario lo probamos en 2015 o sea, ¿qué probamos? Pues esto, ¿no? Este enunciado rojo. Que hay una equivalencia, que el operador sub y el operador sol conmutan. Entonces, en 2015 se probó el caso ordinario y este año, al principio de este año, el caso parcial. Y pues aquí está lo que acabo de decir, ¿no? Voy a introducir las ecuaciones diferenciales tropicales, voy a introducir su conjunto de soluciones y vamos a decir que eso es igual, o se prueba que eso es igual. Y el chiste ahora es usar las soluciones tropicales para entender el ideal clásico, ¿no? Para entender la variedad clásica. Entonces, bueno, algo que tengo que prevenirlos también es que lo tropical es muy diferente a lo clásico. Si ustedes han llevado o planean llevar un curso de ecuaciones diferenciales o de análisis complejo o de análisis real, teoría de estabilidad, sistemas dinámicos, todo clásico, se darán cuenta de que los métodos dependen mucho de la topología y de la geometría de los reales y de los complejos, ¿no? Pues hay esto de analiticidad, holomorficidad, muchas cosas muy interesantes. Y lo que vamos a ver es que aunque lo tropical y lo analítico reescriben las mismas cosas, aquí lo estamos viendo por el teorema sub sol i igual a sol sub i, las soluciones tropicales no tienen nada que ver con eso, son combinatorias. A ellas no les interesa si tienes una derivada continua, si tienes topología, si tienes ese sistema dinámico, no le interesa nada. Y lo que es sorprendente es que lo discreto y lo combinatorio describen estas cosas, ¿no? Que son altamente no discretas y altamente no combinatorias. Entonces ese es otro punto fuerte de esta teoría, que hace un vínculo, un puente entre lo clásico, analítico y lo que sería discreto y combinatorio. Entonces, si me lo permiten, voy a pasar a la segunda parte, que es explicar estas cajas negras, ¿no? Estos objetos misteriosos que llamé ecuaciones diferenciales tropicales, que no he dicho nada de ellos, y un poco estudiar lo que sería el análogo tropical de toda la teoría que acabo de introducir, polinomios, soluciones, variedades, etc. Entonces necesito encuadrar mis investigaciones o necesito encuadrar mis conceptos en un marco algebraico. Entonces lo primero que voy a introducir es el marco algebraico que va a soportar todo esto, ¿no? Y se ha demostrado que el marco adecuado son los semianillos. Los semianillos son una generalización no tan salvaje de un concepto de anillo, simplemente es un anillo donde no necesariamente tenemos inversos aditivos. Y de hecho, desde este punto de vista, los semianillos son más naturales que los anillos. ¿Por qué? Porque los semianillos los vemos desde una etapa temprana de nuestra formación como matemáticos o como científicos, por ejemplo, los naturales. Es claro que no tienen sus inversos aditivos, de hecho se los agregamos para tener ciertas propiedades de completez o para tener un anillo. Y el conjunto potencia, ¿no? Si ustedes toman un conjunto arbitrario, toman el conjunto de todos sus subconjuntos y le ponen como suma la unión y como producto la intersección, esto es un semianillo, ¿no? Y es muy natural considerarlo desde el punto de vista algebraico. Y el más importante para mi charla es el booleano. El semianillo booleano, el semicampo booleano, consiste de dos elementos, 0 y 1, es un anillo binario, semianillo binario, y tienen un orden, ¿no? El 0 es más pequeño que el 1. La suma de dos elementos en el booleano es el máximo con este orden, y el producto es el producto usual, ¿no? 0 por cualquier cosa es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces, la tabla de multiplicar y de suma es muy sencilla en este caso. Y se dice que un semianillo es idempotente si cada vez que suman A más A les da A. Y en este caso hay dos ejemplos de semianillos idempotentes que estoy poniendo aquí. El primero es la potencia.
Como les dije, la unión es la suma. Si suman U más U, pues les queda U. La unión de U y U es U. Y el segundo ejemplo es el booleano. Si sumo A más A, me da A porque el máximo de A y A es A. Y lo que es interesante y en lo que trabajé un poco hace algunos años es que todo lo diferencial se puede promover a este caso. Las diferenciales, las derivadas son objetos algebraicos muy nobles. Lo único que te piden es que sean lineales y que satisfagan Leibniz, ¿no? No hay nada más que hacer, no hay nada más que pedirles. Entonces, como en un semianillo tenemos suma y producto, podemos definir una derivada como una función que sea lineal con respecto a la estructura aditiva y que satisfaga el Leibniz, ¿no? Entonces yo considero un semianillo, le pego una cantidad finita de derivadas que conmuten entre ellas y eso es un semianillo diferencial. Y ahora, siguiendo en el formalismo de encuadrar estos objetos, voy a definir el de series de formales de potencias. Si se fijan, los semianillos tienen suma y producto, entonces puedo considerar series. Y las series son lo que son. Son sumas formales de monomios o de términos que constan de un elemento del semianillo, constan de un t a la i, y es un entero, y u a la j es otro entero. Son formales porque no les estoy pidiendo convergencia, de hecho ni siquiera tengo topología, no tengo análisis, no tengo nada, ¿no? Esto es algebraico. Entonces, si a esto le pongo la suma usual, es decir, agarro dos elementos y los sumo término a término y los multiplico como usualmente lo hago, la multiplicación de series de potencias, y le pongo las parciales usuales, es decir, la parcial con respecto a t es bajar el índice, multiplicar por el coeficiente y desplazar el índice en uno menos, ¿no? Lo bonito es que esto funciona. Ahí están las fórmulas, ¿no? Tomo dos series, ahí t i a la j, y t a la i o a la j, b y j, t a la i o a la j, y la suma pues es entrada por entrada. Sumas ahí y el correspondiente a i j y el b y j, y el c y j pues es la suma, ¿no? Del semianillo. Recuerden que el semianillo tiene suma y producto. El producto pues es el de convolución, ¿no? Tomo todos los índices cuya suma me dé el índice que estoy buscando. Y la derivada pues es la regla de derivada usual, simplemente que aquí estoy usando otro término que es teta, ¿no? La parcial de orden m más n de una serie, derivado m veces en t y n veces en u, pues es lo que debe de ser, ¿no? Empiezo a quitar, empiezo a multiplicar los índices que requiero y luego hago un operador de desplazamiento, le quito m unidades al primero y n unidades al segundo. Y esta estructura algebraica satisface las mismas propiedades que los complejos con dos variables y las parciales que ya vi en la sección pasada, ¿no? Nada más que este cuadro, este marco es más general, funciona en otros contextos más generales. Por ejemplo, para los naturales, ¿no? Y ahora pues ya defino lo que vendría siendo la estrella de esta charla, que es el semianillo diferencial de series de potencias booleanas o tropicales. Y pues lo único que hago es la construcción anterior, tomando como semianillo base los booleanos. Y esto es súper fácil, ¿no? Porque los booleanos solo tienen dos elementos, solo tiene el 0 o el 1. No hay coeficientes más difíciles, lo que redunda o lo que nos da el hecho de que las series tropicales no tienen coeficientes.
Si aparece el término, entonces está en el soporte, y si no aparece, pues no estaba en el soporte, ¿y para qué lo pongo, no? Entonces, la suma y el producto son súper fáciles. La suma, pues simplemente unes el soporte, no te interesa si hay cancelaciones porque no hay cancelaciones aquí. Y el producto simplemente tomas la suma de Minkowski de los soportes. Entonces, lo que es más bonito es el operador de derivación. Recuerden que estos operadores están disponibles para cualquier semianillo diferencial de este estilo. Y en este sentido, el operador de derivación está disponible para cualquier par MN de enteros. El primer elemento es el número de veces que tengo que derivar con respecto a la primera variable, y el segundo elemento es el número de veces que tengo que derivar con respecto a la segunda variable. Entonces, la acción de las derivadas en estas series es simplemente desplazar a la izquierda y hacia abajo. Pero como no te puedes salir del primer cuadrante, todo lo que se salga del primer cuadrante lo cortas. Entonces, aquí estoy ejemplificando una serie tropical que es A. Esto quiere decir que A son todos estos puntitos son los monomios que forman la serie A. Recuerden que no tengo que poner coeficientes porque no tengo más coeficientes que el 1 y el 0. Si aparece, está, y si no aparece, no está. Listo. Y lo que estoy haciendo es derivar esta serie una vez con respecto a la primera variable y 2 veces con respecto a la segunda variable. Y el resultado es que la desplazo las correspondientes unidades y corto todo lo que se me salga del primer cuadrante. Y es todo. Entonces, súper fácil, ¿no? Y ahora, pues sí, vámonos a las ecuaciones diferenciales tropicales. Entonces, recuerden que yo, al principio de la charla, introduje el semianillo diferencial de polinomios diferenciales en dos variables base y en dos variables diferenciables. Les di un ejemplo, ¿no? Dije, tomamos 3 monomios y esto representa una ecuación diferencial. Y aquí estos coeficientes, pues eran series complejas, ¿no? Eran series infinitas en dos variables con coeficientes complejos. Entonces son bichos muy, muy difíciles de entender. Porque pues, los complejos son infinitos, ¿no? Son muy difíciles de estudiar combinatoriamente. Y pues, ¿por qué no copio la idea y ahora lo hago para los booleanos? Entonces, hago exactamente el mismo procedimiento. Me fijo en un número infinito de variables X, Y, las indexo por los naturales y me fijo en combinaciones lineales de monomios que tengan una serie booleana o tropical y uno de estos amigos, ¿no? Y ya acabé. Fíjense que es exactamente la misma expresión que tengo arriba, P mayúscula, que está arriba de la pantalla, es exactamente igual a P minúscula. La diferencia es que los coeficientes ahora no son series complejas. Los coeficientes son doblo y me queda una ecuación diferencial tropical. La ecuación diferencial tropical, recuerden que las operaciones las definí acá. Aquí están las operaciones para cualquier semianillo. Estoy diciendo cómo sumo y cómo multiplico y cómo derivo. Entonces aplico estas operaciones para los booleanos y lo que vimos es que se ven súper fáciles, ¿no? La suma es la unión del soporte, el producto es la suma de Minkowski de los soportes y la derivada es el operador de desplazamiento. Entonces, ya definí que es una ecuación diferencial tropical y ahora me interesa definir qué es una solución de ella, ¿no? Pues uno podría decir, bueno, acabas de copiar la definición de polinomio diferencial de la que ya tenías de los complejos, ¿por qué no copias la definición de solución? El problema es que no funciona, ¿no?
Entonces la pregunta es, si yo tengo una pareja de series de potencias, ¿cuándo digo que esta pareja es una solución de mi ecuación diferencial tropical? Y entonces les voy a probar en un momento que decir que la evaluación es igual a 0 es una mala opción porque no funciona. Entonces, esto es un poco lo que pasa en el mundo tropical. En algunas cosas las puedes copiar palabra por palabra y algunas cosas las tienes que cambiar, porque si copias palabra por palabra te da un sinsentido. Entonces, la definición de solución es un poco complicada porque usa lo que llamamos el polinomio de vértices, pero voy a tratar de decirla, ¿no? Primero, pues hay que ver por qué el hecho de que evaluar en una pareja de series no funciona. Y es porque en un semianillo idempotente, si tú sumas dos cosas y te dan 0, entonces no tiene otra más que ser 0 los dos. Y la prueba es fácil. Por ejemplo, si tú tienes A más B igual a 0 en un idempotente, entonces lo que haces es sumar A por ambos lados. Y después lo que haces es agrupar. Pero A más A es A. Ajá, pero por hipótesis A más B es 0. Entonces esto implica que A es 0. Y si ahora te regresas acá, esto implica que B es 0. Entonces, no puedes tú definir las soluciones como que al evaluarte de 0, porque no hay solución no trivial. Entonces lo que hacemos es darle la vuelta. Darle la vuelta quiere decir encontrar un formalismo que te dé algo que tenga sentido. Y para eso, pues usas geometría convexa. Lo que hacemos es que cada serie tropical tiene un único polinomio minimal que genera el polítopo de Newton. El polítopo de Newton es la envoltura convexa de tu serie cuando le sumas todos los naturales. Es un proceso estándar en álgebra conmutativa y en teoría de singularidades también. Entonces, lo que estoy diciendo es que asociado a una serie le puedo asociar un polígono, en este caso infinito. Este polígono tiene esquinas y me fijo en los puntos de tensión. Es como este jueguito de los clavos que le ponemos una liga y algunos clavos son esenciales y algunos clavos son no esenciales. Si un clavo es esencial, si le quito el clavo, cambia la forma. Un clavo es no esencial si se lo quito y la forma es la misma. Esto es el mismo principio. El polígono de Newton son ciertos clavos que no puedo quitar para no alterar la forma y lo que hago es quitar todos los clavos que no sean esenciales. Eso se llama el polinomio de vértices, se le llama polinomio porque es finito. Aquí tengo un ejemplo. Imagínense que mi serie phi son estos 4 puntos. Recuerden que solo tengo que definir quiénes aparecen y no quiénes no aparecen. Y cuando calculo el polinomio de vértices, hago los clavos infinitos, hago la liga en los clavos, me fijo qué puntos son esenciales, en este caso es I1 y I4, y los demás los descarto. Y usando esta idea se define el concepto de solución. Como les comenté, es un poco complicado porque no es natural, pero al final de la charla voy a dar un ejemplo donde se vea que es donde se vea la aplicación de este concepto, ¿no? Entonces, la solución, no espero que lo entiendan o que se lo memoricen, pero pues ahí está por completez.
agarro una ecuación diferencial tropical, agarro una pareja de series tropicales, yo puedo evaluar el polinomio en mi pareja de series, eso me va a dar una serie, ¿no? Ahí no hay duda. Ahora voy a decir que esta pareja de series es una solución de mi ecuación diferencial tropical. Si para cada clavo esencial del resultado de la evaluación, al menos dos monomios de mi ecuación diferencial tropical contienen ese clavo. Entonces, el concepto de soluciones no tiene nada que ver con análisis, si se dan cuenta. No tiene nada que ver con continuidad, no tiene nada que ver con, con dinámica, con holomorfía, con analiticidad, no tiene nada que ver con nada, ¿no? El concepto de solución es completamente combinatorio. Saca el conjunto de clavos esenciales de una serie y fíjate si cada uno de ellos aparece en dos monomios. Si aparece, ya ganaste, es una solución, y si no aparece, entonces la descartas porque no es una solución, punto. Entonces a mí se me hace, y obviamente pues ya les platiqué el resultado, ¿no? Esto no es ocio, esto no es así que se nos haya ocurrido estudiar esto un día de la nada. El trasfondo del estudio de estas cosas es porque tienen conexión con las ecuaciones diferenciales usuales. Entonces, ya definí que es una solución, aunque no esté muy claro. Y ahora sí, la conexión, ¿no? Cómo conectas los complejos o las ecuaciones diferenciales usuales que vemos en física, en economía, en matemáticas con este formalismo. Bueno, toma tu serie compleja o tu serie, sí, con coeficientes complejos y pues olvídate de sus coeficientes, ¿no? Si es cero, olvídate del monomio y si es uno, pues lo pasas al soporte. Esto quiere decir que es un mapeo de olvido, lo único que estás haciendo es descartar información, lo único que te interesa es si es cero o diferente de cero. Si es cero lo borras y si es diferente de cero lo pasas, pero olvidas el coeficiente. Y esto te da un mapeo de olvido, es decir, a cada serie le asocia su soporte. Y lo puedes promover a otros dos mapeos. El primero es una pareja de series, pues la mandas a una pareja de series simplemente aplicando el soporte a cada una. Y el segundo es, tomas un polinomio, una ecuación diferencial compleja. Recuerden que aquí los EMI son los monomios diferenciales, no son los productos de X y J, Y y J. Y pues lo pasas simplemente como debe de ser, ¿no? Pasas cada serie en su soporte y tomas los mismos monomios. Y aquí está el ejemplo. Si mi polinomio complejo es este P grande, que es mi ejemplo de todo el rato, entonces su soporte es tomar los soportes de cada una de las series A, B, C, y los monomios pasan iguales. Entonces, recapitulando, ya introduje las ecuaciones diferenciales tropicales y la noción de solución, ¿no? Y con esto, pues, se cumple el teorema de que si tú tienes un conjunto cerrado bajo derivadas de ecuaciones diferenciales clásicas y te fijas en su variedad, entonces los soportes de esta variedad son precisamente las soluciones de tropicalizar todos los polinomios diferenciales, ¿no? Tropicalizar todas las ecuaciones diferenciales. Entonces, en este sentido, las ecuaciones diferenciales tropicales, sus variedades son las sombras o son sombras combinatorias de las clásicas. Y bueno, no se espanten, no me queda mucha presentación, ahora voy a poner algunos ejemplos y ya con esto voy a terminar. Voy a explicar concretamente cómo funciona esto y qué hay por hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí está en inglés, perdón, no me dio tiempo de cambiarlo a español. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Tomo dos series tropicales, ya sea las puedo representar como
como una suma de monomios o como puntos distribuidos en el plano con coordenadas enteras. La azul es la serie T1 al cuadrado, que es este punto 2, 0, más T1 por T2, que es este punto 1, 1. Y la serie Psi es T2 al cuadrado, que es el punto 0, 2, es el verdecito, y T1 al cuadrado por T2, que es el 2, 1, ¿no? Y los quiero calcular sus polinomios de vértices, que son los que usé precisamente para definir soluciones, son estos clavos esenciales. Listo. Entonces, la suma, yo puedo definir una suma de conjunto de polinomios de vértices tomando la suma de las series y luego calculando su conjunto de vértices. Entonces lo que hago es que tomo la unión de los dos soportes, que eso es la suma tropical, calculo su polígono de Newton, es decir, los clavos esenciales que no puedo quitar a la hora de estar haciendo la liga, y luego borro todo lo que me estorbe, ¿no? Los que no sean esenciales. Aquí si se dan cuenta el 1, 1 no es esencial porque si lo quito la tensión no cambia. Y el 2, 1 no es esencial porque pues ni siquiera juega un papel ahí, ¿no? Ni siquiera la liga lo toca. Entonces los que no tengo derecho a tocar es el 0, 2 y el 2, 0. Eso se queda. Y ahora como opero lo que vendría siendo, ya calculé la suma, que sería cómo calcular los conjuntos de vértices de una suma de series tropicales. Ahora el producto. Para el producto, pues hago la suma de Minkowski, primero el negro con respecto al verde y luego el verde con respecto al negro. Y esto me da una nueva distribución de puntos. Simplemente es trasladar mi nube inicial por ciertos vectores, ¿no? Este es el producto de series tropicales. Calculo el polígono de Newton, otra vez el juego de las ligas y los clavos, y descarto lo que no es esencial. En este caso, el único punto que no es esencial es el 3, 2. Tanto el 1, 3 como el 2, 2 como el 4, 1 no los puedo quitar porque si los quito, pues ya cambia la forma. Y entonces, pues ya están los resultados, ¿no? Esto está hecho para dar una idea de cómo se opera en el mundo tropical. Lo que acabo de hacer es calcular los polinomios de vértices de una suma y de un producto y todo fue combinatorio, ¿no? Entonces, vámonos ya a la última parte para dejarlos de aburrir. Y ahora sí vamos a ver cómo funciona esto concretamente. Voy a dar un ejemplo concreto. Entonces, los monomios diferenciales de orden a lo más r igual a 1, recuerden que el orden de la ecuación diferencial hay diferentes nociones, ¿no? O sea, puede ser el máximo o orden de derivación de tu operador diferencial, o puede ser el máximo en términos de la norma 1 o el máximo en términos de la norma infinito. No puedes tomar el rombo o el cubo. Yo aquí estoy usando la norma infinito. Puedo permitir que ambos operadores tengan orden 1, ¿no? Tanto con respecto a t como con respecto a u. Entonces, si quiero un polinomio diferencial de orden a lo sumo, aquí hay un error, a lo sumo 1, es una combinación lineal de este tipo de monomios, ¿no? Aquí estoy dando un ejemplo concreto, este es tropical. Recuerden que en tropical las series no llevan coeficiente, o es 1 o es 0, ¿no? Entonces estoy dando un ejemplo concreto. Esto es una ecuación diferencial tropical. Los coeficientes es t más u, 1 más t cuadrada por u cuadrada y t. Y la parte diferencial son x0, 0, y1, 1 al cubo y las demás, ¿no? Entonces, tengo tres términos, A1, M1, E1. M1 es el primero, el segundo y el tercero. Y ahora voy a proponer una serie, que en este caso es un polinomio tropical, y voy a ver si es solución o no. Entonces, los datos que tengo es el polinomio tropical,
o la ecuación diferencial tropical, tengo aquí esta pareja de series tropicales y quiero ver si es una solución o no de P. Entonces lo que hago es todo el formalismo que introduje a lo largo de la charla. Lo único que tengo que hacer para evaluar, que eso no lo dije, es reemplazar las instancias de X y Y por las derivadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la M1, M1 en phi. Entonces dice T más U, y aquí en el primer monomio aparece X00. Eso quiere decir que a la primer serie tropical phi 1 no le haces nada, porque el operador diferencial es de orden cero, es decir, es la parcial con respecto a T 0 y la parcial con respecto a U 0. Sin embargo, en la segunda serie tropical, tengo que cambiar el 1,1 por el operador diferencial, la parcial con respecto a T por la parcial con respecto a U. Recuerden que el 1 controla T y el otro, en la primera entrada controla T y la segunda controla U. Y así me la llevo, ¿no? Y ahí tengo un cubo. Entonces, si hago todo el formalismo algebraico combinatorio que introduje en la sección 2, obtengo tres nubes. La primera nube es el monomio AM1, EM1 evaluado en phi. Phi está allí. En la segunda nube es AM2, EM2 evaluado en phi. Es la nube negra. La primera nube es la roja. Y la tercera nube es la azul. AM3, EM3 evaluado en phi. Y finalmente, el resultado de evaluar esta serie en este polinomio diferencial tropical, esta ecuación diferencial tropical, es la unión de los tres conjuntos, el negro, el rojo y el azul. Entonces, ahora quiero ver si esto es una solución o no de mi ecuación diferencial tropical. Entonces, lo que hago en la imagen de extrema derecha es calcular el juego de los clavos. Veo cuáles son los que tensan la liga, que en este caso son los dos de hasta abajo, ¿no? El 0,2 y el 1,0. Y es lo que estoy poniendo aquí. BP de phi es T más U cuadrado. Entonces, según mi definición que les di, que les dije que no le pusieran mucha atención, esta phi sería una solución de P si cualquiera de estos dos monomios apareciesen en al menos dos nubes de puntos. Pero pues vemos que no es el caso, ¿no? O sea, estos dos monomios solo aparecen en el negrito. Si los dos apareciesen cada uno, por ejemplo, me fijo en T. Si T apareciera en el negro y en el rojo y U cuadrada apareciera en el verde, en el azul y en el negro, entonces sería una solución. Pero como no pasa eso, pues no es una solución, ¿no? Y ya para terminar, esto es lo último que tengo que decir, pero pues qué materias podrían ser susceptibles de ayudar a este tipo de cosas. Bueno, antes de eso, que ya sería prácticamente lo último que tendría que decir, pues no hay nada hecho en este sentido, ¿no? No tenemos ni algoritmos para calcular soluciones tropicales, no tenemos algoritmos para calcular eh, conjuntos de vértices o lo de las ligas, mínima tensión. No tenemos nada en ninguna dimensión, ni en el caso ordinario ni en el caso parcial. Entonces, decirles nada más que pues hay mucho espacio, de hecho bastante, no hay mucha gente trabajando en esto. Es interesante por la conexión que tiene con el caso clásico, es interesante porque es discreto y combinatorio y, y es multidisciplinario, ¿no? Porque tiene la parte algebraica, que es la modelación usando semianillos, tiene la parte computacional, que es en construir algoritmos eficientes o algoritmos interesantes para hacer estos cálculos eficientemente o rápido, y pues tiene la parte de conexión con el mundo clásico, ¿no? Imagínense que tienen unos sistemas
por ejemplo, lineales o homogéneos o de orden 2, de orden 5, diferenciales, de ecuaciones diferenciales complejas, a lo mejor sus soluciones tropicales ayuda a entender cómo son las formas de las variedades clásicas. Y ya para terminar, bueno, le eché un ojo al temario de la Facultad de Ciencias y bueno, ¿qué podría ser susceptible de ayudar aquí? Pues todo lo que es aplicado, ¿no? Pero no solo eso, también lo puro. Por ejemplo, autómatas y lenguajes formales, lo que sea computación, todas las ecuaciones diferenciales, geometría algebraica, introducción a ciencias de la computación, mates discretas, programación, teoría de la computación, teoría matemática de computación. Entonces son temas híbridos, ¿no? Inclusive si ustedes ven la prueba de estos teoremas, usan como 8 o 9 ramas diferentes de las matemáticas. Entonces, pues yo creo que eso sería todo. Gracias. Ok, pues muchas gracias, Cristian, por esta charla. Ya están ahí las recomendaciones de Cristian al final. Para la gente que estudia en la facultad, a lo mejor para la gente que no estudia en la facultad y no lleva exactamente esas materias, pero del nombre se puede ver. Voy a ver si hay alguna pregunta. Invitamos a la gente a que escribiera sus preguntas o comentarios. Entonces estamos revisando. Hay una pregunta de Paul Garnica. Él dice, ¿podemos entonces aspirar a tener una serie de potencias como la solución de una ecuación diferencial parcial y quizás de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales? Claro, eso es lo que, o sea, las soluciones en series de potencias son como que las más fáciles por el formalismo diferencial, tanto clásico como tropical. Entonces, obviamente hay soluciones más difíciles, pero el caso de series de potencias es el con el que comenzamos, ¿no? Ya después se puede intentar ver si la solución en serie de potencias da algo analítico, da una función conocida, ¿no? Unas betas, unas gamas, lo que sea. Pero en teoría se empieza expandiendo la función en serie de potencias y ver qué condiciones te impone sobre la ecuación. Ok. Carlos Adrián pregunta si habría chance de rolar la presentación. Claro que sí, yo te la paso y ya tú les dices de dónde las bajan. O si quieren, Ok. si quieres, la puedo subir a mi página y ya les decimos la dirección, como tú decidas. Ok, yo la puedo poner en la información al video si quieres. Perfecto, entonces te la paso ya que ellos la bajen de ahí. Ok. Paul Garnica de nuevo dice que si tienes alguna recomendación de bibliografía. No hay, bueno, déjame compartir pantalla. Yo diría que o sea, esto es nuevo, tiene 5 años, ¿no? Los artículos que recomendé, ahorita les digo cuáles son. Están en mi presentación. Deben de estar en... aquí están. Sería los dos artículos más interesantes o importantes que cimentaron esto es el del 2015 que hice con Fuensanta Aroca y con Zeynep Togani y el que salió este año con Sebastián Falkensteiner y otros. Si quieres, puedes buscarlos en el archive o escribirme y yo te los mando. Pero de esto tropical no hay nada. Nada escrito, esto es todo. Y para el caso clásico, o sea, lo que son las variedades diferenciales
algebraicas originales o las que tienen análisis o las que tienen complejos, son estos dos libros, el Joseph L. Reed, Differential Equations from the Algebraic Standpoint, y el de Ellis Robert Colchin, de Differential Algebra and Algebraic Groups. Ok, gracias Cristian por... Ok, pues creo que ya no hay ahorita más preguntas. Perfecto. ¿Algo que tú quisieras agregar, Cris? Bueno, nada más comentar que las áreas interdisciplinarias ahorita están muy activas. Son las que mezclan puras y aplicadas, ¿no? Y que hay que dejar ya ese debate infantil de qué es mejor, si puras o aplicadas, pues las dos aportan cosas diferentes y son importantes, ¿no? Y cuando actúan juntas son muy poderosas. Entonces que tomen clases de puras y aplicadas, las que les gusten, porque eso pues los va a hacer más fuertes y más multidisciplinarios, ¿no? Los va a hacer más atractivos a este tipo de problemas que mezclan muchas mates. Yo creo que sería mi recomendación. Escojan las materias que les gusten, si son de puras o aplicadas, no importa. Ok, pues muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Efraín. Estoy volviendo a dar otra checada. Entonces ahí nos pasas el link de la presentación y ponemos los enlaces. Te agradecemos ahí por venirnos a platicar de esta nueva área. Y, Gracias, espero que les haya gustado. ok, pues entonces nos despedimos, o tal vez si quisieras decir algo de algún anuncio o eso, porque yo ven que ustedes luego siempre tienen eventos en puerta, pueden aquí invitar a la gente. De momento no tenemos nada, pero ya voy a tener en cuenta que si tenemos eventos, pues los vamos a anunciar también con ustedes. Ok, sí, está abierta la puerta de Ciencias TV, pues para, como dice Cristian, todo intento de transmitir el conocimiento de la ciencia, de cualquier área, Sí. incluyendo las matemáticas en este caso, pues hay que hacer equipo y aquí estamos, Cris, cualquier cosa. Pues muchas felicidades y ánimo. Va, Su pues trabajo gracias. es muy valioso. Gracias por esa buena vibra. Estaba otro de los integrantes del coloquio, Paco, pero creo que se tuvo que retirar, pero bueno, no estoy yo solito, somos algunos, pero ahí les paso la buena vibra. Y pues aquí andamos, gracias por esta nueva plática que nos diste y entonces estamos en contacto, Cristian. Gracias, hasta luego, que tengan buena Hasta tarde. luego, saludos. Chao. Hasta luego a todos. Nos vemos mañana.